buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar acá en sintonía de TN23 y su programa A la Medida. Y hoy permítame, porque le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero de fórmula para esta noche, el licenciado Axel Cardona. Bienvenido a La Medida. ¿Qué tal, Julio de la Monte? Pues un placer saludarlo y como siempre, pues estar esta noche tocando temas de interés nacional y aquellos temas que definitivamente a esta hora son los que se escuchan y que usted también, amigo televidente, puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos información importante y, ¿cómo no?, empezar ahora mismo. Así es. Antes, como siempre hacemos, le voy a perfilar el primero de nuestros temas, licenciado Cardona. Me parece perfecto. A ver. Un año específicamente de la tragedia del volcán de fuego. ¿Será que hemos aprendido alguna lección de eso? Me preocupa más el no aprender la lección, el no hacer nada más por prevenir. Me parece interesante, pero antes de seguir con este análisis, vamos a nuestros titulares. A un año de la tragedia del volcán de fuego, exploramos las dolorosas lecciones que dejó a los guatemaltecos. El INASIF asegura que no hay esperanzas para identificar los restos de las víctimas mortales de la tragedia del volcán de fuego. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, anunció que la tarifa social tendrá cobertura hasta diciembre del presente año. Además, analizaremos si es factible que el Estado de Guatemala siga subsidiando la energía eléctrica luego que la cobertura termine. Además, se acercan las elecciones y a 2 semanas analizamos cuál es el panorama electoral y qué podremos esperar en los próximos días. En Honduras, manifestantes encendieron una hoguera frente a la Embajada de Estados Unidos ubicada en Tegucigalpa. Con estos temas de interés para usted. A pocos días de cumplirse un año de la tragedia por el volcán de fuego, autoridades del INASIF han dado a conocer que no hay esperanzas para identificar los restos de víctimas del fenómeno natural. Son más de 120 casos que han sido cerrados, debido a que no hay indicios de ADN para lograr una identificación. No tenemos por el momento trabajo pendiente de realizar, pues los casos que no se lograron identificar es porque materialmente y científicamente fue imposible hacerlo, con restos específicamente que ingresaron completamente degradados y que no contaban ya con material biológico del cual se pudiera extraer incluso ADN para poder identificar. Se está a la espera de concretar cuál será el futuro de los restos que aún conserva INASIF. Para nosotros el proceso está concluido. Hubo algunos esfuerzos, entiendo, por tratar de ver la posibilidad de ir a buscar más restos en algún momento, pero esto ya no ocurrió, de tal manera que ya no ingresaron más casos y todos los casos que ingresaron fueron debidamente trabajados y culminados. El ente forense logró identificar 207 cuerpos durante la tragedia provocada por el volcán de fuego en 2018. La prevención de riesgos y desastres es precisamente uno de los 4 grandes pilares. Usted, por favor, acompáñeme también en casa para que hagamos el análisis, ¿no? Uno de los 4 pilares fundamentales, mejor dicho, que sobre los que está basado la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Y es que la prevención va orientada precisamente a estar preparado para poder prevenir, para poder erradicar en algunos casos, o en todo caso para saber cómo actuar cuando los desastres naturales ocurren. Y es que en un país como Guatemala ocurrirán siempre, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras lecciones definitivamente que nos ha dejado tan terrible tragedia del volcán de fuego. Ahora, al actuar, al recibir las alertas, también hay que decirlo que en aquel momento quizá la forma en que se respondió fue una forma lenta, no se tomó la prevención, licenciado Cardona, probablemente de evacuar a las primeras señales, cuando usted decía, me recuerdo cuando se preparaba este programa, esa pequeña ceniza que fue cayendo, y ya cuando se dio la orden de evacuar, pues lamentablemente era muy tarde. Era muy tarde definitivamente. Y es que hay que recordar definitivamente que Guatemala es un país que cada vez más se vuelve susceptible a este tipo de desastres naturales. Y el tema de la prevención debería, en pocas palabras, convertirse prácticamente en una prioridad
en una prevención total, definitivamente. Debería existir un programa de actuación o acción inmediata en este tipo de emergencias, de manera que el Estado pueda responder de forma rápida con las necesidades más urgentes, como el agua, alimento, medicinas, que es lo que se requiere en ese momento. También es necesario que las municipalidades no aprueben la construcción en lugares de alto riesgo, vulnerables definitivamente, como lo son las faldas del volcán, laderas, orillas del río. Otra lección que nos deja esta tragedia es que el guatemalteco siempre está dispuesto a apoyar, brindar una mano a quien lo necesita. Y lo vimos, licenciado, precisamente esa tarde de ese domingo 3 de junio, donde lamentablemente todos corrían. Y corrían por salvar su vida, pero muchos regresaban, como aquellos dos bomberos, como aquellos dos héroes sin capa, el del casco negro, que regresaron para poder salvar más vidas, pero nunca volvieron. Eso es correcto, un acto heroico, pero yo me pregunto, licenciado Axel Cardona, ¿cuántas de estas tragedias realmente se hubiesen podido evitar? A ver, recapitulemos un poquito. La del Cambrai, que fue una cosa terrible y tremenda, la pregunta es... ¿por qué ya se veía? Ya se veía. ¿Por qué se permitió que se construyera ahí? En este caso, del volcán de fuego, también están esas preguntas. ¿Por qué se permite que estén esos asentamientos humanos en un lugar tan peligroso como es la falda de un volcán? Ahora, la pregunta... ¿Quién da los permisos? ¿Quién da los permisos? La pregunta es... ¿Quién hace los estudios? Licenciado Cardona, ¿cuántos lugares en similares condiciones de riesgo están al día de hoy allí, latentes? Uy, es increíble. La misma Conred lo ha dicho. Son alrededor de unos 6,000 puntos, imagínense, ya ubicados en Guatemala a nivel nacional de alto riesgo. Solo en Guatemala hay alrededor de unos 600. Claro, porque acá en la misma ciudad la necesidad. ¿Ha visto los asentamientos? ¿Cómo se construye en laderas, en las faldas? Orillas de la carretera? Exacto, en las orillas de las carreteras, en las faldas del volcán, a la orilla de los ríos, ¿verdad? Pero hay una situación también en la cual pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Será culpa solo de las autoridades? ¿Será culpa también de las personas? Bueno, yo 50-50. La prevención. 50-50, licenciado, porque primero hay autoridades que tienen que autorizar, definitivamente, pero también hay necesidad de las personas. Aún sabiendo ellos, aún sabiendo y viendo el riesgo y el peligro, la necesidad es latente, lo hacen, exacto, porque no tienen otra opción. Pero yo le digo también, nosotros como país, ¿qué estamos haciendo? Pasó hace un año, vamos a cumplir un año. Un año vamos a cumplir de la erupción. Pero las comunidades afectadas durante las últimas actividades volcánicas son las mismas que sufrió el desastre. Es correcto. Y yo le digo algo. Usted sintió el temblor, el sismo de hace un par de noches. Lo sintió, se despertó. Ahora, ¿por qué no tenemos nosotros como guatemaltecos, y eso ya no es una cuestión del Estado, es cuestión de todos, incluyendo al Estado, por supuesto, aquella cultura de prevención que tienen países como el Japón, donde ellos ya saben qué hacer, cómo actuar, cómo responder ante un evento de estos? Aquí no lo hacemos. No lo hacemos en las casas, no lo hacemos en las escuelas. La prevención particular con la mochila de las 72 horas, ni sabemos qué es esa situación. No sabemos qué incluye. Entonces, no sabemos qué meter. Creo que es una situación de responsabilidad de todas. Ahora yo le digo algo. En los años 90... me recuerdo yo, en una temporada sísmica increíble. Que no paraba, ¿no? Que no paraba. Y todas las noches y madrugadas era de levantarse y salir con los vecinos, agruparse en las calles. Si en ese tiempo, estoy hablando del año 90, ya sabíamos que éramos un país altamente sísmico, ¿qué hemos hecho en 30 años? Pocos avances. No hay ni siquiera aquellas sirenas que alertan. Le hago una no pregunta. Hay programas de prevención en las comunidades. Tiene toda la razón. Yo pregunto, ¿será que todos los edificios tienen bien delimitadas las rutas de evacuación? ¿Será que nosotros en casa ya tenemos un plan de contingencia de qué es lo que vamos a hacer? Para empezar en familia, ¿no? ¿Verdad? No alarmarnos, dónde vamos a reunir a la familia, cuáles son los lugares peligrosos que debemos apartar a los menores y a los pequeños. No lo sé. Yo creo que esta tragedia tan terrible que costó más de 200 vidas, licenciado Axel Cardona, del volcán de fuego, nos debe dejar esa lección. Es decir, tenemos que empezar a tener una cultura preventiva ante los desastres naturales, que en un país como Guatemala, tan susceptible, tan vulnerable, 33 volcanes visibles, tormentas y un montón de situaciones más que nos pueden afectar, estarán ahí a la orden del día siempre. Claro, es que la pregunta es clara, licenciado, y se lo hacemos también a usted, amigo televidente. Mitch, Stan, Cambrai, lo de San Marcos, el terremoto,
lo del volcán de fuego. ¿Qué más estamos esperando? Exacto. ¿Qué más, ¿Qué más estamos tragedias, esperando? verdad? ¿O qué más queremos realmente? Vamos a terminar el tema, pero me permite rápidamente agregar una cosa más, y otra de las cosas que tenemos que mejorar para ser preventivos es la forma de reacción. No es posible que haya que estar pidiendo estados de calamidad, que lo apruebe el Congreso, en lo que se pierden 2-3 días. Debería haber un fondo permanente suficientemente amplio para responder ante estas emergencias. Definitivamente. Este es un tema que podríamos hablar toda la noche, pero le dejamos a usted la conclusión final. Así es. Y en este momento pues vamos a ir a una muy breve pausa comercial y vamos a regresar en breve con otro interesante tema aquí en A la Medida, hoy con la participación del licenciado Axel Cardona. No cambie, somos A la Medida. Continuamos en esta noche A la Medida tocando temas interesantes para usted. Hay algo más, por ejemplo, la energía eléctrica, que es un tema que deberíamos de discutir siempre. ¿Por qué? Porque es algo que nos afecta al bolsillo. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, anunció que la tarifa social tendrá cobertura hasta diciembre del presente año, tras un aporte extraordinario de 276 millones de quetzales. El INDE realizó un aporte extraordinario de 276.33 millones de quetzales. Esto para cubrir la totalidad de 719.98 millones de aporte a la tarifa social para finalizar el año 2019. Esta tarifa es aplicada a más de 1.7 millones de usuarios que resultan beneficiados. Por medio de un comunicado, el Instituto Nacional de Electrificación indicó que para no poner en riesgo sus finanzas al realizar este aporte, pospusieron la inversión en varios proyectos que podrían afectar la electricidad rural e inversión en general. Según el INDE, el aporte social brindado desde 1999 a la fecha ha sido de 13.000 millones de quetzales, a excepción del 2017 y 2018, que el gobierno otorgó 300 millones por cada año, por lo que esperan que en el presupuesto 2020 se incluya un monto similar de aporte estatal. En 2019, el INDE aportó para la tarifa social el 15% de su presupuesto de ingresos y egresos, equivalente a 332.74 millones. Luego realizó un segundo aporte de 110.91 millones y el aporte extraordinario de 276.33 millones para un total de 719.98 millones de quetzales. A ver, en Guatemala el subsidio de ciertos servicios públicos debe por el momento probablemente seguirse manteniendo. Y es que esto aplica, fíjese usted, para casos como el transporte público y también, por qué no decirlo, para la energía eléctrica. Porque para ayudar a los usuarios de la energía eléctrica de menos ingresos es que fue promulgado por el Congreso de la República en el año de 1996 el Decreto 96-2000, Ley de Tarifa Social, para el suministro de energía eléctrica. La tarifa social beneficia a más de 2.8 millones de familias en todo el país. También la tarifa social para el suministro de energía eléctrica es un subsidio dirigido para todos aquellos usuarios con consumos de hasta 300 kilovatios hora. Partiendo de esa base, también creo que es importante, el licenciado Axel Cardona, recapitular algo que son datos que veíamos en las notas. Es decir, desde el año de 1999 la energía eléctrica está subsidiada y más de 350.000 millones de quetzales ha erogado el Estado de Guatemala, que el Estado no produce nada. Esos son sus impuestos, los suyos, claro, los míos, los que subsidian la tarifa social, ¿no? Los damos para nosotros. Y la pregunta es, como siempre, lo decimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestras exigencias? ¿Dónde está nuestra palabra, nuestra voz? Es correcto, pero aquí la disyuntiva es la siguiente, si usted me lo permite. Parece malo el hecho de que haya que subsidiar este tipo de servicios, pero ¿qué pasaría si no se subsidiara? ¿Nos hemos puesto a pensar eso? Claro, hay necesidades, sí, pero también hay situaciones donde tenemos que cumplir también, pero tampoco hay que exagerarse. Bueno, es correcto. Hay que hablar de esto. Es que para cubrir el aporte específicamente estamos hablando de que la tarifa social para los usuarios de Deoxa, en este caso estamos hablando de Deoxa, podría estar ya llegando prácticamente a una tarifa de 795.4 millones de quetzales. Si terminara el subsidio a la tarifa social, el cobro por consumo podría triplicarse para los usuarios de Deoxa y de Orsa y duplicarse para los de EXA.
Otro de los aspectos importantes a tratar en este tema es que deben evitarse ciertas acciones ilícitas. El primero son los saltos excesivos, cobros de tasas de alumbrado público por parte de ciertas corporaciones municipales. Y otro aspecto a considerar es el de tratar de evitar el robo de los fluidos eléctricos que se ha dado constantemente, que al final de cuentas a quien terminan afectando es a la población en general más necesitada de este servicio, licenciado. Esto es increíble, licenciado Axel Cardona, porque aquí son dos parámetros que usted está mencionando que me parece importante que profundicemos un poquito más en ello. A ver, hay municipalidades, hay corporaciones municipales que, fíjense ustedes, pasan lo siguiente: se cobra más por la tasa de energía eléctrica municipal que por lo que tiene que pagar el usuario en su casa. Entonces, esa situación no puede ser, ¿no? Eso tiene que desaparecer. O sea, no es lógico. Bajo ningún concepto. Pero también es cierto, y me gusta que usted lo haya planteado, también con aquellos malos líderes que se hacen llamar líderes al final de cuentas, que roban los fluidos eléctricos para después revenderlo, porque es un negocio que ellos tienen. Es que no la roban, no son Robin Hood. No son Robin Hood, 35 quetzales cobran para conectárselo, pero están robando literalmente esa cuestión. Entonces vienen las compañías que lo distribuyen y lo tienen que cortar a toda la población, a toda la comunidad. Lo único que hacen es entonces dañar a la sociedad en general. Y vea usted, serán unos 30, 40 los que impulsan esa situación y afectan a 500, 600, 700 de una comunidad. Es correcto. Y que al final quieren que se la reinstalen, pero no quieren pagar. Ahora yo me pregunto algo que también me causa duda, licenciado Cardona. ¿Cómo lo mira usted? Hablamos de los subsidios. Salgámonos un poquito de la energía eléctrica. El subsidio al transporte. ¿Ha mejorado el transporte público? Para nada, al contrario. Al contrario. Y entonces, ¿por qué con el subsidio a la energía eléctrica sí tenemos un servicio tan eficiente de energía eléctrica que hasta producimos y vendemos energía para El Salvador? ¿Cuál es la diferencia ahí? Los que manejan los subsidios. Esa es la situación. Esa es la situación. No se evalúa. Es correcto. Solo se deja como un presupuesto, se mantiene como un presupuesto, se mantiene como un gasto, como un egreso, pero nunca se evalúa. Tiene razón. Y si no se evalúa, no se puede retirar o volverlo a analizar para si se conviene darlo o tener que retirarlo. Se puede invertir en algo más. Es correcto. En el caso de la tarifa social, es decir, ya prácticamente está vencida como tal, pero hay unos fondos extraordinarios que permitirán cubrir la misma hasta diciembre de este año. La pregunta aquí, gran pregunta, licenciado Cardona, televidentes, es: ¿se necesita que continúe esta tarifa social? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer para que en todo caso continúe si esa fuera la respuesta? ¿Y qué pasa si no? ¿Estamos listos para afrontar una situación en la cual vamos a tener que pagar esas 2 o 3 veces lo que estamos pagando actualmente Allí de luz? es donde vamos a estar preocupados. ¿Habrá crisis energética en la producción, en la distribución o en el pago y en el corte de los servicios por el impago del mismo? Es un tema delicado. Yo le digo, yo considero que la gente estará pensando en este momento, bueno, sí, yo estoy consciente en que hay que pagar, sí, claro. Por supuesto. Pero tarifas que sean justas. La tarifa social al final no hay que de exagerar cuentas, tampoco. Exactamente. No hay que excederse. Termina siendo una ayuda para bastante sector de la sociedad. Es más, muchos de los guatemaltecos nos beneficiamos de esa tarifa, ¿no? Definitivamente. Bueno, es un tema, la energía eléctrica es un tema que importa definitivamente a nivel mundial. Guatemala está pasando un punto muy crítico en este sentido. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, hacerlo saber, conocer realmente qué teníamos hace 20 años, qué tenemos ahora y cómo analizar las tarifas. Gracias por esa conclusión, licenciado Axel Cardona. Seguimos con el orden informativo en A la Medida. De tema y pasando a la parte electoral, el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Yamatei, por el partido Vamos, expuso ante los medios de comunicación social diversas publicaciones en redes sociales que él califica como campaña negra en su contra. Incluso se refirió a ataques que provienen, según él dijo, directamente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Vamos a demostrar a continuación un poco más de 20 campañas negras que nos han hecho de todo tipo, tamaño y color, que hemos tenido que soportar con estoicismo, pero que ya llegó el momento de decir ya basta. Nosotros nos hemos centrado, y a ustedes les consta, no hemos violado la ley electoral y de partidos políticos desde que se hizo la prohibición de que pudiéramos incluso dar declaraciones a raíz de los cambios en la ley en el 2016. Nosotros no hicimos nada, no hicimos campaña anticipada, nos centramos en hacer el proyecto político y eso al parecer le molesta a algunas personas
que han decidido por los ataques furtivos en las redes sociales, con encuestas falsas que incluso han llegado al colmo de falsear encuestas y decir que fuimos nosotros los que la falseamos. Un último ataque que hemos recibido, estos los hemos aguantado, pero me preocupa uno en donde aparece involucrada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es increíble que una resolución presentada en el año 2011 haya sido puesta en la página del CICIG con fecha 18 de mayo del año pasado, tratando de aparentar que hay un caso abierto en mi contra, de un caso que fue sobreseído, que todo el mundo conoce, que estuve en prisión, que todo el mundo sabe, y en el cual fue sobreseído y todas las cortes terrenales me juzgaron y me declararon que no tenía nada que ver en el asunto. La única corte que me hace falta por pasar es la corte celestial. La voy a pasar de igual manera. Pero a mí me preocupa porque estamos haciendo la denuncia pública, incluso en el Ministerio Público, contra el representante legal de la CICIG en Guatemala. Y vamos a presentar la denuncia el día de hoy. Para quien resulte responsable y la CICIG nos diga a nosotros si ellos son los que falsearon la información o hubo alguien que entró, hackeó la página de la CICIG e ella hace aparentar, porque la última campaña negra es que dicen que yo tengo problemas y que estoy siendo investigado por la CICIG por el caso Pavón, el cual todo el mundo sabemos que ya ese caso se terminó. Eso nos hemos centrado nosotros en hacer. Si nos quieren seguir atacando, que vengan. Y lo único que se van a encontrar es con cada ataque más propuestas. Y van a darse cuenta que lo único que nosotros queremos es hacer que el imperio de la ley en este país funcione y toda aquella persona que nos ataque va a recibir exactamente la misma respuesta, una denuncia penal como la hemos venido haciendo. No va a ser la primera que hemos hecho, vamos a seguir denunciando penalmente para que nuestros derechos no sean violentados por cualquier hijo de vecino que crea que tiene el derecho a hacer lo que se le da la gana. Seguimos hablando del tema de elecciones. El presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió al proceso electoral y lo que se proyecta durante el cambio de gobierno. Estamos a punto de iniciar un proceso de transición que definirá un camino claro y concreto para las futuras administraciones de gobierno. Obviamente, esperamos que las elecciones generales sean una verdadera fiesta cívica. Y hoy es sumamente esperanzador contar con la presencia de representantes de los partidos políticos en este informe y en este evento. Quiero decirles que ustedes son actores clave para continuar este proceso de nación y estoy seguro que seguirán en la ruta de alineación de nuestras políticas a los objetivos de desarrollo sostenible. Una aclaración. Los objetivos de desarrollo sostenible son una prioridad, pero la prioridad más grande se llama Guatemala. Y sobre la planificación de Guatemala, y son las 10 prioridades que hemos establecido, anclaremos todos los demás acuerdos. ¿Me permite hacerle una pregunta antes de ir a la pausa comercial, licenciado Cardona? Por favor. A ver, 16 días faltan para las elecciones, 2 semanas. ¿Cómo siente usted que está el panorama ante esa situación? Bueno, hay mucha incertidumbre, definitivamente. Hay personas, me preocupa mucho que hay personas que ni siquiera saben dónde tienen que votar. ¿Regresamos con ese tema? Y no han tenido ni siquiera la pena de revisar la página del Tribunal Supremo Electoral. Es correcto. Entonces, cuando regresemos, de eso vamos a hablar y analizar con usted. Por favor, no cambie porque somos a la medida. Continuamos hablando del tema electoral. Vea usted, a 2 semanas estamos de las elecciones. 60 inspectores verificarán el cumplimiento de la ley de las organizaciones políticas en todo el país, pero a partir del 10 de junio. A 16 días de celebrar las elecciones generales y de Parlamento Centroamericano, las autoridades empiezan a conformar las comisiones de verificación en todo el territorio nacional, las cuales se encargarán de identificar si alguna organización política incumple con lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Esto en relación a acciones de campaña política. Técnicos jurídicos saldrán a partir del día 10 de junio a toda la República
para atender los diferentes temas que atañen a inspección, como cuáles son estos temas. Verificación siempre de cumplimiento de la ley en situación de campaña electoral. También realizar seguimiento a denuncias que se han presentado en temas de posibilidad de conflictividad y en diversos temas de apoyo a las juntas electorales departamentales y municipales, así como en la logística de la implementación. Son un grupo de 60 inspectores que van a ser distribuidos a nivel nacional. Las brigadas estarán con equipo de tecnología que les permitirá accionar el protocolo correspondiente en el momento de identificar alguna transgresión a la ley. Tienen vehículo para hacer un desplazamiento inmediato de lugar a lugar y tener captación directa de los acontecimientos que se den. También a través de teléfonos inteligentes que nos permiten también captar información y dar monitoreos en redes sociales, computadora portátil y también cámaras fotográficas y otros elementos que nos son de utilidad para poder hacer una comunicación y trasladar momento a momento y en forma inmediata en los elementos que podamos captar. Las comisiones estarán conformadas por personal permanente y temporal del Tribunal Supremo Electoral. Me quedo pensando, ¿y por qué? Es que a 2 semanas de celebrarse el próximo proceso electoral, el clima general en el país, como usted puede ver en pantalla, acompáñeme por favor, es de incertidumbre, además es de desinformación, porque sobre el mismo tema no se tiene mayor situación que saber, a veces más que dudas. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos aprobadas por el Congreso en el año 2016 han demostrado que vinieron no a dinamizar este proceso electoral, sino que al contrario, lo han complicado y existe en el ambiente una sensación, como bien decía el licenciado Axel Cardona, de desinterés, por qué no decirlo, de desencanto, de desilusión para las elecciones, sobre todo en sectores tan grandes y sectores tan importantes de la población guatemalteca como lo es la juventud. El 33% de la población guatemalteca tiene menos de 29 años y también en el sector femenino, 53% de la población guatemalteca son mujeres. Así que esperemos que este clima de incertidumbre que se está perfilando no haga propicio que, entre comillas, ¿verdad?, los grandes ganadores terminen siendo el abstencionismo en primera instancia o aquellas personas que se decanten por el voto nulo, por el voto en blanco o por el voto inválido, porque eso sería lo más dramático que pudiera pasar. Fatal, eso sería fatal, licenciado. Pero vea usted, yo veo otro problema. A ver, ¿cuál será? Y es que cuando hablamos de la existencia de tantos partidos políticos, veámoslo en pantalla, de tantas opciones para binomio presidencial, que lo que más ha causado es confusión realmente y entusiasmo pues para abajo. Si a esto le sumamos que a tan poco tiempo, licenciado Talamonti, y en pleno proceso de campaña electoral se han caído varias candidaturas, esto contribuye a la desilusión definitivamente indicada en este proceso. Sin embargo, hay que recordar que es un deber y un derecho ciudadano guatemalteco y formar parte de su gobierno a través del voto en esta forma democrática en la que se basa realmente el sistema de la República Guatemalteca. Por ello, pues, a 2 semanas prácticamente de las elecciones, el llamado debe ser a la reflexión para que la población guatemalteca piense y medite muy bien su voto, pero por sobre todo ejerza su derecho al sufragio universal en este caso, y después el proceso electoral 2019 habrá de evaluar si las reformas aprobadas recientemente pues la deben de modificar una vez más para volver a crear confianza y credibilidad en el siguiente proceso electoral de Guatemala, que ya lo tenemos prácticamente muy cerca. Es correcto, licenciado Axel Cardona. Si tenemos que poner sobre una balanza para hacer este análisis las luces y las sombras del proceso electoral 2019, yo creo que pesan mucho más el lado de las sombras. Poca información, una campaña electoral que prácticamente no se sintió en este clima creado por estas reformas que usted mencionaba. No se vio el cambio. Exactamente. Y esto lo que ha causado precisamente es esa desmotivación, ¿no?, del guatemalteco, no solo para ir a votar, sino que para enterarse, porque no hay una forma concreta de poder hacerlo y de tener ese acercamiento. Ahí yo quiero decir algo también. Realmente la responsabilidad que ha tenido Albavisión, toda la corporación, los canales nacionales, porque ha acercado y ha permitido como
pues no se había visto en este proceso electoral a través de esos foros que se están haciendo todos los días sábados y las entrevistas individuales que hubo oportunidad de tener con cada candidato presidencial. Conocer realmente las propuestas. Así es. Hemos visto también que esta campaña electoral realmente ha sido muy limitada. Total. Y esa limitación de alguna manera afecta a la información y que llegue realmente a esas comunidades que no tienen televisión, que no tienen internet, que no tienen pues ningún recurso que los identifique para ellos decir, bueno, sí, este es el candidato. Eso es dramático porque es que además tenemos que contemplar una situación, licenciado Cardona. ¿Cómo le parece a usted que las reformas electorales prácticamente a la ley hicieron que ahora proliferaran la cantidad de binomios presidenciales? Porque habían solo dos opciones, o cada partido postulaba un binomio presidencial o en todo caso, si no lo hacía, tenía que tener candidatos a diputados en la mitad de los distritos electorales, cosa que no pueden hacer los partidos pequeños. ¿Qué tan sano o qué tan dramático termina siendo eso para un país como Guatemala? Tener tantos candidatos donde la población, al final de cuentas, adolece del conocimiento de cada uno de ellos. Mire, un ejemplo claro es cuando usted va al súper. A ver. Y va a comprar su cereal, usted encuentra una cantidad de cereales, pero usted no empieza a buscar, empieza a ver. Usted agarra el que conoce, el que prefiere. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Con toda la coyuntura política que ha sucedido en Guatemala, tiene usted una variedad, pues ya no sabe qué escoger. Pero ¿qué es mejor, pregunto yo? ¿Y qué desconoce? ¿Variedad o calidad? Calidad. Es que esa es la situación. Hay más variedad y poca calidad. Aparte de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, licenciado Cardona, terminaron siendo ridículas en ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el uso de las vallas. Es decir, antes era excesivo, pero ahora es prácticamente nulo. Entonces, también, si usted no tiene la información de todo lo que puede conllevar todos los candidatos, esto se hace más complicado. ¿Cómo hacer en estas 2 semanas para que el panorama cambie? Mire, me preocupa mucho, porque ya lo han anticipado algunos analistas a nivel internacional. El panorama político electoral en Guatemala, difícil. A 2 semanas, lo vimos hace unos días, realmente, con el asesinato de un candidato a alcalde en San Luis de Panula. Es otro tema terrible. Esto puede venir a incrementarse. De hecho, a ese es el llamado, a mantener la calma, a competir, pero una competencia sana, definitivamente, a dejar también proponer y dejar proponer, pero no venir de alguna manera a tentar contra las personas que tienen propuestas. Hay que dejarlo, si es así es la democracia. El tema que usted trae a la palestra acá en A la Medida me parece válido. ¿Por qué? Porque para las elecciones del 2015 eran 17 los municipios identificados por el Tribunal Supremo Electoral como conflictivos. Esto se cuadruplicó, se triplicó y estamos viendo que ahora los atentados y lamentablemente las muertes que ya se han producido están a la orden del día. Eso lo que viene a crear es todavía más recelo en la población y más temor, ¿no? Claro, y es que estamos viendo que en el oriente, en el occidente, en el sur, en el norte de Guatemala, eso se lleva atentados, ataques directos prácticamente a candidatos, y a esto vamos realmente. Sí. Ya, usted tiene miedo. Tiene miedo. Le sumo un elemento más a este mix de cosas que han sucedido en el proceso electoral 2019. El hecho de que algunas candidaturas se han caído, pero se han caído por cuestiones donde un ente externo a todo esto, que en este caso voy a ser bien claro, lo he dicho varias veces, la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en el juez, en el árbitro que dice, participe usted, usted no y usted tampoco porque yo digo que no. Entonces creo que se le ha venido a hacer con todos estos cambios legales más que un bien, un daño al proceso electoral, pero aún así es un deber y es un derecho el que tenemos de votar y de participar. Hagámoslo este 16 de junio, ¿no? Mire, tenemos un porcentaje de juventud altísimo, altísimo. Muy alto. Así es. Que va a participar en las elecciones. Ojalá. Pero tenemos incertidumbre, una También confusión. Sí, y desinformación, ¿verdad? Si vemos 15 años atrás, toda la gente quería ir a sacar su DPI para ir a votar. ¿Qué pasa ahora? La gente quiere sacar su DPI, pero para otras cosas. Para cambiar un cheque, pero no para ir a votar. No se preocupan ni siquiera visitar la página y decir, bueno, voy a votar en tal lado. Ya no les preocupa. Concluimos con eso. ¿Sabe usted ya dónde le toca votar? Bueno, ahí queda la pregunta. Vamos a continuar con el orden informativo en A la Medida. Sigamos. En las notas judiciales, el exdiputado Edgar Cristiani será investigado por haber sustraído, escuche usted, más de 30,000 quetzales a través de una plaza fantasma en el registro de información catastral. Veamos la información en A la Medida.
Según la acusación de la Fiscalía Especial, una organización criminal sustrajo del registro de información catastral cerca de 4 millones de quetzales a través de plazas fantasmas. Una de estas plazas de trabajo irregulares tuvo el exparlamentario Edgar Cristiani. Los fondos fueron captados con los datos personales de su piloto. Se le emite auto de procesamiento por el delito de peculado por sustracción, contenido en el artículo 445 de la CPN. A partir de la presente fecha usted queda ligado al proceso penal, tiene todos los derechos y garantías que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, queda sujeto a las prevenciones del procedimiento. En la primera declaración, después de escuchar la acusación del Ministerio Público, el exdiputado reconoció ante el juez Pedro Lainez haber cometido el delito de peculado por sustracción. En este proceso, varias personas quedaron sujetas a una investigación penal, entre estas, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Bueno, hablemos del caso Transurbano, y es que el juez del caso pues le otorgó al expresidente de la República, Álvaro Colom, salir del país. El exfuncionario quedó advertido que debe de presentarse la próxima audiencia. De lo contrario, pues se ordenará su ingreso nuevamente a la cárcel. Los acusados del caso Transurbano, Álvaro Colom, el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes y el exjefe de las AAS Carlos Quintanilla, solicitaron diferentes permisos al juez José Eduardo Cojulum. A los exfuncionarios Colom y Fuentes se les otorgó permiso para salir del país. El exmandatario Álvaro Colom quedó advertido que tiene que regresar o presentarse a la audiencia del 20 de junio para discutir si debe enfrentar juicio. Si no se presenta, se le declarará la rebeldía y se ordenará su reingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. En el caso de Carlos Quintanilla, el juzgador rechazó ingresarlo a un centro asistencial. Ordenó que en las próximas 48 horas sea evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En este proceso, el Ministerio Público acusó a exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom y particulares de haber sustraído y malversado 270 millones de quetzales a través de la implementación ilegal del servicio de transporte público Transurbano. Bueno, ¿les parece, y a usted también, licenciado Cardona, si vamos a una breve pausa comercial? Claro, vamos a una pausa, pero ya regresamos con más temas de interés para usted. Continuamos con más información. Hablemos de lo que pasa en Centroamérica. En Honduras, manifestantes incendiaron una hoguera frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, y esto encendió las alarmas. Los manifestantes que han salido a las calles de la capital hondureña en las últimas 3 semanas encendieron el viernes varias llantas frente a la puerta principal de la embajada de Estados Unidos. La hoguera fue encendida por un grupo pequeño de personas. La quema de llantas generó una enorme columna de humo negro en el lugar. Según la prensa local, manifestantes con el rostro cubierto habrían comenzado el fuego sin impedimentos. Ya que el fuego estaba encendido, soldados hondureños intervinieron con extintores. La embajada no ha respondido públicamente ante el incidente, que ocurrió un día después que exhortaran a los manifestantes a no incurrir en violencia durante una marcha realizada el jueves. Durante ese episodio, por lo menos 25 personas resultaron heridas luego que la policía dispersara una manifestación de miles de maestros y personal médico. Los manifestantes temían que recientes decretos presidenciales provoquen despidos masivos ante una eventual privatización del sistema de salud y educación. Sin embargo, el gobierno asegura que nadie será despedido. Regresemos al ámbito nacional. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, ven de manera alentadora el inicio de la temporada de invierno, porque de esta manera se garantiza que las cosechas no se vean afectadas por los efectos que pueda causar la canícula de mediados de año. Veamos la información en A la Medida. Juan Carlos Carías,
secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN se refirió al efecto positivo que tiene el inicio de la temporada de lluvias, especialmente en departamentos como Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché. El régimen de lluvias ha aumentado, eso es alentador para la agricultura y para las recargas hídricas de todo el país, así que eso es beneficioso. Sin embargo, son algunos eventos climáticos que, según el director del INSIBUME, han sido frecuentes, pero un tanto anormales por algunas cuestiones que se han dado respecto a algunos tormentas tropicales cercanas y ese tipo de cosas. Justamente estuvimos en reunión con ellos hace un par de días, con él y con la encargada de climatología, y para ver este tema por la preocupación de la canícula prolongada que pueda darse, ¿no? ¿Verdad? Pero gracias a Dios en la mayoría del país está lloviendo. El funcionario comentó que la lluvia de la última quincena no ha puesto en riesgo las cosechas de la población que residen en los municipios priorizados por la CESAN. Es normal que en estas fechas existan estas lluvias. No ha sido demasiados milímetros de lluvia que ha caído. Para algunas personas que no dominan el tema, 1 milímetro es equivalente a 1 litro por metro cuadrado. Esto pues ha sido normal. Sin embargo, de afectarse en cualquier etapa fenológica del cultivo es donde ya se generan los problemas, ¿verdad? Entonces, cuando ya disminuye la cantidad de lluvias, posteriormente, cuando ya las plantas tienen mayor edad. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional mantiene monitoreo constante en 60 municipios focalizados en el programa de la Estrategia Nacional para prevenir la desnutrición crónica. Bueno, y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, hizo énfasis en el papel que debe jugar el organismo legislativo en beneficio de los ciudadanos guatemaltecos. Nuestra función básica consiste en cubrir ese vacío entre la política internacional y la política nacional de desarrollo. Entre los discursos que justifican ambos extremos, debe levantarse la voz de la propia gente atrapada entre la autoridad institucional tradicional y la ideología de una frágil sostenibilidad. El camino que tenemos que recorrer para alcanzar progreso y bienestar para la mayoría no es un trazo recto sin obstáculos. Entre todos tendremos que sortear las vicisitudes de la vida, afrontar los retos diarios de la política y tomar aquellas decisiones que, aunque difíciles o políticamente incorrectas, nos permitan hacer prevalecer el bien común sobre el interés individual. Como país hemos tenido varios logros y avances importantísimos en los últimos años. Estoy convencido que a la sociedad guatemalteca la une más sus virtudes, su solidaridad, su caridad, su amor por la patria y su deseo de superación. Autoridades de los 3 poderes del Estado, en conjunto con otros sectores, rindieron un informe sobre los avances para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también de la articulación del Plan Nacional de Desarrollo denominado CATUN 2032. El presidente de la República, Jimmy Morales, resaltó los avances de su gestión para cumplir los ODS. Cuando iniciamos nuestro gobierno, apenas se habían construido 50 plantas de tratamiento de aguas residuales. A esta fecha, hemos construido más de 300 y tenemos más de 500 estudios para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas negras. Después del agua potable, saneamiento de aguas residuales, está la salud y la educación dentro de las 5 prioridades que se establecieron. Y el 98% del presupuesto del próximo año está considerado para esas 5 prioridades. En un marco de transparencia y prudencia en el manejo de la deuda y las finanzas públicas, sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Al día de hoy, que es un dato también sumamente importante, el 98% de la asignación de recursos de inversión pública de los consejos departamentales de desarrollo, me refiero a los CODEDES, están orientados a proyectos de agua, saneamiento, salud y educación. La agenda legislativa también mostró avances para generar desarrollo. En este tema, destaco el decreto 1-2019 que aprueba el financiamiento para el programa Crecer Sano, proyecto de nutrición y salud. La educación ha sido una preocupación permanente del Congreso
por lo que en este periodo se han aprobado los decretos siguientes. El decreto 3-2015, que aprueba el financiamiento para ejecutar el proyecto de educación rural. Acá destaco algunos decretos aprobados. El decreto 2-2015, ley de Probosque. El decreto 34-2016, que aprueba el financiamiento para ejecutar el programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano. El decreto 16-2017, ley de alimentación escolar. De la misma manera, hemos mantenido un monitoreo detallado de los programas de salud. Gracias por su sintonía esta semana. Lo esperamos el lunes a las 21 horas. Y muchas gracias, licenciado Axel Cardona, por estar acá en A la Medida. No, para nada, licenciado. Espero volver. Claro que sí, es su casa. Buenísimo. Feliz noche. Pásala bien. Chao.